Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en este miércoles ante la Corte. Nos acompaña, y ustedes la pueden ver, Blanca Alcalá Ruiz, actualmente es diputada federal. Participa en dos comisiones muy importantes, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y bueno, pues Blanca Alcalá tiene una larga trayectoria, ha sido presidenta municipal de 2008 a 2011, ha sido diputada local, senadora de la República, secretaria de Finanzas en la administración de Manuel Bartlett, si no estoy mal. Y pues actualmente es diputada federal. Y lo primero que le queremos preguntar es sobre el PRI, sobre su partido político. ¿Tú sigues militando en el PRI? Hola Rodolfo, sí, muy bien, y bueno, gracias por estar hoy en la Corte de los Milagros. Siempre te he leído, pero bueno, en este nuevo formato. Claro, yo sigo militando en mi partido, soy integrante de la bancada del grupo parlamentario del PRI, en donde, por cierto, soy la vicecoordinadora del mismo. ¿Y estás contenta en el PRI? ¿Le ves futuro al PRI? Mira, definitivamente el PRI es un partido histórico, que lo hemos dicho y además lo hemos estudiado. Ha construido las grandes instituciones de este país, nos ha dado bases sólidas y en ese sentido la verdad es que para mí hubo razones de por qué incorporarme al PRI hace muchos años y siguen siendo válidas muchas de esas razones. Como todos los partidos y como todas las sociedades son dinámicas y tienen que ir pues perfeccionando, cambiando, etcétera, y la última, digamos, novedad fue cuando decidimos incluso hacer esta alianza en un marco de pluralidad, en una sociedad cambiante y ante nuevos retos que en el pasado no existían y que hoy están presentes. Sí, y te lo pregunto porque, bueno, muchos priistas están emigrando, pues, y buena parte de ellos están emigrando a Morena, pues, incluso dicen que Morena es el viejo PRI. Mira, la verdad es que a veces es, desafortunado el balance si tuviéramos que hacerlo en Puebla. En ocasiones parecería que se dejan a un lado pues algunos de los temas que te motivaron a militar en un partido para simplemente evaluar la coyuntura o la oportunidad. Entonces creo que a eso ha obedecido quizá los últimos 10 años de la historia de los partidos políticos en Puebla, de tal suerte que a mí no me sorprende, no lo comparto y yo siempre he dicho que estaré en el PRI siempre que el PRI siga postulando las convicciones que yo comparto, que yo coincido, que es distinto de hablar muchas veces de coyunturas o de personas. O de figuras, O ¿no? de figuras, o sea, el PRI es mucho más que una figura, el PRI tiene que ver con bases sólidas, tiene que ver con una visión de inclusión. Rodolfo, tú y yo nos conocemos hace muchos años y la verdad es que estoy segura que de las muchas cosas que compartimos, seguro diferimos en algunas, pero de las muchas que compartimos es este tema en donde la única credencial de presentación o carta de presentación que tenemos es nuestro trabajo y el PRI permitió eso por muchos años, permitió que la movilidad en la sociedad fuera también el resultado de esta inclusión, de esta suma, de estos saberes y de este deseo de poder aportar y de construir una sociedad más plural. Ese ha sido el partido que a mí me cobijó y ese es el partido en el que yo sigo luchando para que las cosas puedan darse en esa lógica. ¿Qué tendría que ocurrir en el PRI para que volviera a ganar elecciones? Porque lo que hemos visto en los últimos años, en las últimas elecciones, es que el PRI viene de salida, pues. Prácticamente que tiene 2 gubernaturas. Sí, aunque la verdad es que yo creo que también el análisis requiere de un tema mucho más amplio. O sea, efectivamente en el 2018 pues fue muy desafortunado, incluso mucho más desafortunado que nuestra primera alternancia. Pero si tú evalúas el 2018 al 2021, cuando finalmente vuelve a recuperar espacios en la Cámara, que es el otro poder, toda vez que no estamos en el Ejecutivo, yo te diría que ha tenido que ir pues revisando la circunstancia y en función de ello armando la estrategia. En el 21 el gran tema era cómo lográbamos incrementar nuestra presencia en la Cámara de Diputados, porque ahí es donde íbamos a muchas de las batallas a jugarlas, ¿no? Y creo que eso se ganó. En el caso de las gubernaturas, me parece que muchas de ellas se habían ya perdido desde el 18, de tal suerte que desafortunadamente no nos alcanzó para poder retener algunos de estos espacios, ¿no? Razones hay muchas, algunas quizá van de la mano con lo que observamos en Puebla, esta migración pues de militantes que de repente van resultado de la oportunidad, de la coyuntura, más de un interés personal que realmente de un proyecto. En otras, pues tiene que ver también con estas nuevas formas de hacer política
que dicho sea de paso, a mí me confunden y me desmotivan en el sentido de que, fíjate, a mí me tocó convivir con mucha gente de la izquierda que luchaba de manera muy férrea para que se respetaran desde los temas de las vedas electorales, la participación desde el ejercicio del poder, y vaya que hicimos una legislación dura, fuerte, en donde el PRI, exacto, izquierda hace lo contrario. Exactamente, entonces yo te diría que por eso me desconcierta, ¿no? Es un poco como si olvidáramos, ya olvídate de las reglas del juego, la congruencia, o sea, cuando por el contrario, se supone que acortamos las campañas, pusimos temas que tenían que ver con el financiamiento, muchas de estas cosas, y hoy por el contrario vemos que todas esas reglas que entre todos construimos pensando en construir una democracia más fortalecida, pues se están rompiendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que a eso obedece muchos de los procesos electorales. No será la única razón, pero sí es algo de lo que sucede. Y te pongo el ejemplo más reciente, lo que ocurrió en Hidalgo. Imagínate que de repente nunca nos hubiéramos imaginado, por lo menos yo, a un presidente de la República en una mañanera haciendo referencia a la candidata de un estado, ¿no? Claro. O sea, es tremendo. Lo que condenaba López Obrador como candidato, ¿no? Es poco sano el observarlo. ¿No? Sí, entonces yo creo que en ese sentido, y vuelvo a insistir, no podemos etiquetar a la derrota o el éxito o el resultado de una campaña en los últimos años por una figura. Yo te diría, estoy convencida que en muchos de los casos, incluso en las elecciones anteriores, los candidatos que el partido había postulado, de verdad era gente muy valiosa. Algunos de ellos tuve la oportunidad de coincidir incluso y de conocerlos de cerca, y no porque fueran mis compañeros, pero Ernesto Gándara, por ejemplo, en Sonora, un hombre que conocía de verdad palmo a palmo cada uno de los espacios de Sonora, que desde antes lo había construido, que había ganado todas sus elecciones, o Meli Romero Celis en Colima, por ejemplo, que también tenía ganado sus elecciones desde una muy modesta contraloría en su municipio, allá en Villa de Álvarez, luego diputada local, después senadora de la República, subsecretaria, en fin, de verdad gente que tenía, una formación, un entendimiento de sus realidades locales, y sin embargo fueron muy buenas candidatas, pero no alcanzó. Entonces yo creo que son muchos los elementos que uno debe de poner en la balanza, pues para poder entender el resultado y para poder construir la victoria. ¿Tú crees que el PRI entonces puede sobrevivir por sí mismo o necesita ir en una alianza, en una coalición con el PAN? Bueno, creo que en este momento la alianza es el mejor rumbo en función de la polarización que hay en la sociedad. Si la sociedad fuera una sociedad en donde existieran otras condiciones, probablemente cada partido podría seguir su propio rumbo con su propia plataforma. Pero hoy observamos que está tan polarizada que necesitamos pues hacer un ejercicio común. Y vaya que Puebla lo ha experimentado también desde hace tiempo, ¿no? Nos parecía muy complicado entender, por ejemplo, a la derecha y a la izquierda juntas. El PRI, que siempre hemos sido más de centro-izquierda, pues es más entendible muchas de las cosas. Y me ha tocado vivirlo en este último año, cómo hemos logrado pasar de una coalición o de una alianza eminentemente electoral a una coalición legislativa. Y la verdad es que yo te puedo decir que sí se puede, que sí se debe, y que ahí lo que buscamos es que ganen los ciudadanos. Sí. Digamos, esta coalición, electoral, esta coalición política, que se ha traducido, nos dicen, en una coalición legislativa, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, pero no en los gobiernos, pues. En los gobiernos hay un reparto de posiciones, no tenemos un gobierno de coalición, pues, creo que en estricto sentido. Claro, creo que ese es el siguiente reto. Y por lo que a mí respecta, incluso, estoy formando parte de este grupo de trabajo en donde estamos empezando a dar las pinceladas de cuáles tendrían que ser los elementos y los requisitos de un gobierno de coalición. Revisando desde lo histórico, Rodolfo, desde lo que implica en un momento dado las experiencias en Uruguay, en Chile, que han sido muy exitosas, hasta en un momento dado también otras experiencias más pálidas, pero como pudo haber sido el caso de Colombia, en donde estuve, por ejemplo, o el propio caso en Ecuador, etcétera. Y ahí yo lo que te diría es que efectivamente necesitamos identificar cuáles son los incentivos que pueden tener los partidos, pero sobre todo cuáles son los incentivos que deben de tener los ciudadanos para decir, pues la propuesta del gobierno de coalición me interesa, me convence porque en su plataforma está identificando, cómo va a ser la selección de su candidato, cómo va a ser el nombramiento de los ministros o de los secretarios,
cuáles van a ser los mínimos y los máximos en cuanto al ejercicio de un gobierno. En fin, esta área que a veces se acerca más a un parlamentarismo, pero que al final del día también es evidente que necesitamos hoy acotar ese presidencialismo, ese hiperpresidencialismo, ese hiperejecutivismo que hoy en nuestro país pues también nos está haciendo mucho daño. De cara a las elecciones del 2024, ¿tú ves condiciones en Puebla para una coalición? Sí, sí veo condiciones. Sí, ¿Con veo algún condiciones. candidato o con varios candidatos? candidatos? Yo he platicado con muchos de mis compañeros de la oposición y en todos hemos coincidido que lo más importante en este momento, aunque suene a discurso, pero es real, es cómo construimos la coalición. O sea, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cuál va a ser nuestra oferta para convencerte a ti que efectivamente necesitamos ir en coalición? ¿Qué les vamos a ofrecer a los poblanos? Y creo Aunque que de ahí... una elección pasa un segundo término, ¿no? Yo entiendo la importancia del programa, pero no es definir solo el programa, implica también cuáles son los perfiles, o sea, cuál es el perfil que deberías de cuidar para un secretario de salud, por ejemplo. ¿Cuál es el perfil? Ya en un gobierno. Pero eso es lo que le va a dar. Eso pasa a segundo término, ¿no? Pero pues yo creo que hoy tendrían que ir de la mano, porque al final, ¿de qué es lo que se quejan los ciudadanos? O sea, de que en ocasiones la toma de decisiones es la equivocada, cuando tenemos a B o C funcionario que no necesariamente es el más adecuado para esa toma de decisiones. Y te pongo lo que sucede en el país en estos momentos, resultado de este hiperpresidencialismo, ¿no? Tenemos a un director en Pemex que, bueno, no tenía... Es agrónomo. O sea, ¿sí me explico? Entonces, esto que a veces lo dejábamos como de lado, hoy creo que empieza a tener un análisis distinto. O sea, necesitamos que efectivamente el que vaya a encabezar ese gobierno de coalición se comprometa a ciertos mínimos como qué va a hacer en salud y cómo lo va a hacer, ¿no? Y eso implica perfiles, eso implica claridad en el programa, porque al final es lo que a ti te voy a convencer, te voy a decir qué quiero hacer en economía, qué quiero hacer en salud, qué quiero hacer en seguridad, por ejemplo, todos los grandes temas de los ciudadanos. Entonces yo creo que tiene que ser en un esquema más holístico que nos permita ir avanzando de manera simultánea en varios frentes. El perfil de Eduardo Rivera, el actual presidente municipal, ¿lo ves como un buen perfil para la gobernatura, un buen perfil del PRI y del PAN? Yo creo que es uno de los perfiles que debe de evaluarse. Finalmente tiene la gran oportunidad de hoy estar tomando decisiones en lo que es la cuarta ciudad más importante del país y el estado de Puebla pues tiene esa relevancia. ¿Y ves algún priista que tuviera este perfil para competir en coalición? Pues mira, también yo creo que en el partido hay gente muy hecha, con muchos perfiles, pero vamos dándole tiempo al tiempo, ¿no? O sea, más que mencionar a uno, porque ahora que están de moda el decir muchos nombres, al final muchas creo concholatas. Sí, al final creo que acaba siendo como mucho el choteo. No, yo creo que sí hay gente que han tenido experiencia o que hemos tenido experiencia, pero que habrá que valorar finalmente también qué es lo que en esta ingeniería electoral puede resultar exitoso. Hoy más que nunca, y ahí otra vez vamos a coincidir, hoy se necesita hacer del rigor de la ciencia política la mejor herramienta para la toma de decisiones. Tú no quieres mencionar nombres, pero yo voy a mencionar uno. Blanca Alcalá, ya fuiste presidenta municipal, fuiste senadora, actualmente eres diputada federal, y ya en alguna ocasión contendiste para la gubernatura en el 2016. Entiendo que fue en una competencia con José Antonio Gali. Así es. Pues mira, creo que no hay poblano de los que estamos dedicados a los asuntos públicos que no anhelaría en algún momento dado dirigir su estado, ¿no? Pero de eso, o sea, de lo que implica una ilusión o una obsesión, hay una enorme diferencia. La verdad es que por muchos años me preparé para poder tomar decisiones al más alto nivel. Y también hoy estoy cierta de que me seguirá gustando estar en esa esfera de toma de decisiones, pero no estoy casada con una posición en particular. Sobre todo porque, como te decía, este es un tema que tiene que atravesar desde la ingeniería electoral, qué aporta cada partido, hasta la coyuntura de lo que representa en un momento dado, cómo logramos que en la opinión pública sea la mejor o el mejor candidato. Digamos, tú reúnes el perfil. Y te preguntaré, ¿y tú quieres ser gobernador? O sea, ¿qué me dices que quieres? ¿Quisieras ser gobernador en esta coyuntura? Mira, yo creo que hoy es demasiado temprano para evaluarlo.
yo insisto. O sea, ¿te descartas o no te descartas tampoco? Mira, yo creo que en este momento lo importante es hacer bien lo que te toca desde donde estás, a Eduardo en la presidencia, a mí en la Cámara de Diputados, a Jorge Estefan desde la Cámara de Diputados local, Genoveva, que es mi compañera allá, y como ellos te puedo mencionar, que cada quien haga lo que le toca. Y a partir de ahí creo que podríamos sumar y multiplicar las posibilidades de ganar. ¿Y en función de qué se tendría que tomar la decisión? ¿Del mejor posicionado? Pues mira, eso será parte de lo que en esta construcción de los gobiernos de coalición estaremos valorando, desde lo que pueda llevar a una selección interna, desde lo que pueda representar a través de los métodos tradicionales de la encuesta, desde el poder ver cómo en un momento dado uno reúne todos los requisitos, en fin, creo que no hay prisa, para nosotros tampoco hay pausa, eso no implica que no todos tengamos que estar haciendo el trabajo que nos toca desde la trinchera que nos toca. ¿Tú crees que el PRI se quedaría conforme si en esta coalición de PRI, PAN y no sé si le entra el PRD y algún otro partido estatal? Mira, yo estoy segura que el PRD vamos a poder construir. Aunque no tiene nada el PRD, ¿no? El PRD, digamos si que mantiene el registro por sí mismo, ya será un logro. Pero bueno, seguramente habrá la invitación también a otros partidos locales. Yo lo que pondría como tesis es este ejercicio de inclusión, este ejercicio sobre todo de formalidad, pero también de responsabilidad. O sea, ¿tú crees que los priistas aceptarían que el PAN fuera con la candidatura al gobierno del estado y la candidatura a la presidencia municipal? Es temprano para poder hacer esas aseveraciones, como para poder ya palomear un candidato o una candidata. Insisto, sí sabemos que para lo que no es temprano es para ponernos a trabajar, para poder identificar dónde están pues la gente que puede simpatizar con nosotros, en la capital, en los municipios, etcétera. Eso hoy más que nunca pues requiere de este trabajo de tierra, de comunicación, de empatía, de inclusión, y creo que en la medida en que todos lo hagamos, pues bueno, entonces podremos decir, si Rodolfo está conmigo, pues Rodolfo lo voy a invitar. Si hay alguien más que está con otro, pues bueno, ¿cómo lo vamos a invitar? O sea, es una estrategia distinta a lo que hemos acostumbrado a ver. Pero en los hechos, Blanca, y estarás de acuerdo conmigo, la mayor parte de los priistas se han inclinado más hacia Morena que hacia una coalición, una alianza con el PAN. Pues nada más hay que ver los punteros de la elección interna de Morena. Claro. ¿Quiénes son? El senador Alejandro Armenta Mier fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Ignacio Mier Velázquez fue también presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Y son los punteros de Morena. Pues bueno, es resultado de todo lo que hemos visto en Puebla, ¿no? O sea, en algún momento también ellos se alejaron del partido cuando otros decidieron acercarse a otro partido, ¿no? Entonces, insisto, la política como la sociedad es dinámica y vaya que las lecciones de los últimos tiempos han sido sorprendentes, pero lo único que no puede dejar de sorprendernos es que la humanidad pues efectivamente realmente puede cambiar, ¿no? Entonces, yo insisto, lo que hoy es, y por eso te ponía el ejemplo de las campañas del pasado y de los detractores del pasado, y pues ahora lo que vemos es que justo se empiezan a practicar lo que antes se castigaba, ¿no? Entonces vamos a esperar. Tú ya tuviste una elección donde empezaste de atrás, cuando fuiste candidata a la presidencia municipal. Si no mal recuerdo, el gobernador era Mario Marín y tú fuiste en la elección intermedia. Así es, y empezaste con muchos puntos. 20 abajo, 20 Rodolfo, abajo. Y terminé con 20 arriba. Entonces, por eso te digo... Aunque el PAN tuvo un pésimo candidato, ¿no? Pues una buena persona, pero un pésimo candidato. Pues mira, Antonio muchas Sánchez veces... Díaz de Rivera, ¿no? Digamos que por eso yo insisto, muchas veces es resultado de una suma de circunstancias, ¿no? O sea, yo más bien diría, más que los errores de los otros, siempre hay que buscar los aciertos de uno, ¿no? Entonces yo no podría estar esperando en aquel momento de los errores que cometiera mi contrincante. Más bien yo creo que lo que tenía es que estar disciplinada en la estrategia que nosotros nos habíamos propuesto para ganar. Y creo que eso es lo que hará la alianza, o sea, más que ver en los errores o en las fortalezas que tenga en este caso Morena, tendrá que aplicarse en una estrategia de qué es lo que hoy la sociedad está buscando para poder lograr el triunfo. Estas sectores de clase media, estos sectores de emprendedores, estos sectores que hoy por hoy pues ven que el país se nos está yendo de las manos en muchas de estas áreas. Ahora, tú conoces a Nacho Mier, fue tu compañero. Claro. En el sexenio de Manuel Bartlett, y también conoces a
digamos, Alejandro Armenta. Fue incluso tu coordinador de campaña Sí, en la elección para gobernador. Así es. Y bueno, y con ambos mantengo una relación, digamos, de respeto, de civilidad política, como creo que debe de existir, Rodolfo, y que en el pasado también había y que hoy se ha ido perdiendo. Que hoy se ha ido perdiendo por esta polarización, ¿no? Sí, hay demasiada polarización. Sí, y eso no abona a la sociedad. O sea, tú conoces tanto a Alejandro Armenta como a Ignacio Mier. Conoces sus aciertos y también supongo sus defectos. ¿Tú crees que se les pueda ganar, francamente? Pues ¿En una coalición? Yo creo que al final estamos en condiciones de competir. Porque en las elecciones Morena aparece muy por arriba. Claro. Con una gran ventaja. Así sucedía en el pasado con el PAN. Uh-huh. Recordarás cuando muchas veces en el PRI nos colocaban por debajo por lo que implicaba el desgaste, uh-huh. por lo que implicaban uh-huh. muchas situaciones, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hoy también yo entiendo lo que implica la marca de Morena, se les tiene respeto a lo que esto, las connotaciones que esto tienen, pero... Aunque es una marca muy asociada al presidente, pues... Por eso te Morena digo que eso nos da las posibilidades de que podamos competir, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que en esto ni se tiene que sobrevaluar, ni uh-huh. se tiene que subestimar. Uh-huh. Simplemente hay que tener claridad qué es lo que la sociedad uh-huh. está, de cara al 24, está esperando uh-huh. y quiénes son los que en un momento dado pueden presentar pues la alternativa que la sociedad pueda comprar. O sea, digamos, por marcas, por partidos, sí, Morena, yo le veo una ventaja considerable al PRI y al PAN, incluso en coalición. Pero ya, digamos, por candidatos, por, digamos, aspirantes, ya la ventaja no es tan grande, pues. Yo creo que estamos por eso en condiciones de competir, si hacemos todo lo que se necesita en una sociedad cambiante, muy cambiante, en donde tampoco hay recetas mágicas, en donde tampoco los temas del pasado necesariamente son los que pueden funcionar para el futuro, pero en donde definitivamente sí requerimos de una estrategia clara, de acuerdos claros, de el candidato o la candidata que tenga, digamos, la idoneidad, la elegibilidad para poder convencer, entusiasmar a los ciudadanos. Eso es en cuanto a los candidatos, pero en cuanto a los operadores, yo veo que los operadores del PRI hoy, al menos en Puebla, están trabajando con el gobernador y están trabajando con Morena. Y lo vimos en esta consulta que se hizo por la reforma energética, y lo vimos en las elecciones internas de Morena. Pues en buena medida el gobernador y los dirigentes de Morena ganaron lo que ganaron y se llevaron casi todas las consejerías por los operadores del PRI. Muchos de los operadores del PRI fueron presidentes municipales del PRI los que hicieron ganar a los consejeros de Morena. ¿Tú crees que esta situación se va a mantener en el 2024 o esto puede cambiar? No, yo creo que puede cambiar. Yo creo que cada fecha tiene una coyuntura distinta. Por eso es que a mí me parece que no hay quien se atrevería en este momento a decir va a ganar A o B. Hay tendencias, pero al final del día, efectivamente, hoy el único que no estará en la boleta es el presidente López Obrador. Ahora, si Eduardo fuera el candidato a la gobernatura, ¿tú podrías ser la candidata a la presidencia municipal? ¿Ya fuiste? Ya fui alcaldesa, la verdad es que me fue muy bien. En aquella época la ciudad era la segunda más segura del país, solo nos ganaba Mérida. Yo decía que Mérida no contaba, o sea, por el tamaño. Está muy bien hoy. Sigue estando muy bien, pero digamos, el tamaño de lo que implicaba la ciudad de Mérida con lo que implica la ciudad de Puebla, desde lo geográfico, la ubicación geoestratégica, varían, o sea, no es lo mismo de operar desde Mérida a la ubicación que tenemos Puebla, de cruce de caminos, etcétera. O sea, todos estos elementos hacen que las realidades sean distintas. Y como esa te puedo denunciar muchas cosas que la verdad yo todavía recuerdo y lo valoro como de manera positiva, lo que logramos en aquella época, pues para detonar cosas de la ciudad, el medio ambiente, lo que se fue haciendo con el Parque Chapulco, con los parques, con el deporte, con la cultura, con las mujeres, con los niños, en fin. La verdad es que fue una bonita experiencia. Y generalmente no me gusta repetir las experiencias, entonces no es algo que esté en mi agenda en este momento, insisto, en mi agenda sí tengo claridad de que me gustaría todavía 6, 8 años seguir en o sea, a veces no todas las segundas gestiones son mejores, pues bueno, yo veo la de Eduardo Rivera y veo mejor la primera que la segunda, Pues bueno, a mí me gustaría seguir estando, sí, en la esfera de toma de decisiones, sí, seguir aportando a mi estado y a mi país. No me veo como candidata a la alcaldía. Y si Eduardo no fuera candidato a gobernador, sino fuera candidato a la presidencia municipal, si buscara la reelección, ¿tú te ves como candidata a la gobernatura? No me veo en este momento en ninguna de esas posiciones.
insisto, pero también sabemos que en los políticos y las políticas, todos los que respiramos en algún momento dado, aspiramos. Entonces yo te diría que no es una carrera, a diferencia de otros que estoy buscando. Sí tengo claridad en que quiero aportar y que pondré mi capital político, lo que esté a mi alcance, para que se pueda ir perfeccionando este proyecto de la Alianza Va por Puebla. Ahora, tú que estás en el ayuntamiento de Eduardo Rivera, ¿no? Bueno, sí, Cari ha venido forjando su propia carrera, la verdad, desde abajo. ¿Ella es militante del PRI? Ella es militante del PRI, por supuesto, es resultado de digamos, de este primer ejercicio de gobierno de coalición. Ella incluso entró en la planilla como regidora, pidió licencia, y hoy está la Secretaría de Igualdad. La verdad, sí armando su propia estrategia, su propio camino, con mucho esfuerzo, como nos ha costado a muchos de los que estamos en el PRI, empezar desde abajo y ahí ir aprendiendo, ir poniendo lo mejor de sí. La veo poco, por cierto, la extraño mucho, pero creo que pues representan también a otra generación que tienen que probar que valen por lo que ellos representan. Blanca, dos preguntas finales que tienen que ver con la Cámara de Diputados y con tu participación en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Sí. ¿Cómo viene el presupuesto? El presidente ya dijo que va a ser un presupuesto austero, que no va a haber aumento en los impuestos, pero vendrá algo especial para Puebla, porque Puebla se ha quedado ya muy marginado. No hay grandes obras, los recursos que antes llegaban a Puebla para proyectos especiales pues se han perdido, y de hecho Puebla es de los estados más castigados en materia de presupuesto. ¿Esto a qué se debe? ¿A que no hay gestiones? ¿A que han cambiado las reglas del juego? A diferencia del pasado, en donde inclusive había espacios en donde los diputados podían hacer la gestión, el famoso ramo 28, prácticamente. Y tenía un gran peso, porque es de los estados con más diputados hoy ser federales. secretaria de la Comisión de Presupuesto, como en el pasado existían algunos otros compañeros, pues implicaba esta parte de la negociación. Hoy ha cambiado, el tablero es totalmente diferente, Rodolfo, y es importante que la gente lo sepa. Y ha cambiado no necesariamente para bien. Primero, ¿cómo veo el presupuesto? Pues que va a tener las inconsistencias que hemos ido anotando, por lo menos desde que yo llegué a la Cámara. Sí, se habla de una austeridad republicana, de una pobreza franciscana. En algunos rubros. Pero, tú lo has señalado, pero seguimos viendo enormes recursos que se destinan en el Tren Maya, en las obras emblemáticas del presidente. ¿En detrimento de qué? En detrimento de lo que complementaba justamente las partidas para los estados y los municipios. En temas desde seguridad, con la desaparición del Fortasec, hasta todo lo que tenía que ver con los pueblos mágicos, con las ciudades patrimonio, que era realmente lo que te daba el valor agregado de lo que recibes en el ramo 28 o en el ramo 33, para quienes nos siguen, de participaciones y de aportaciones, que en muchos de los casos prácticamente ya están etiquetadas, o sea, ya sabes para dónde tienes que dirigir el FAIS o dónde tienes que dirigir el Fortamun, qué es lo que vas a hacer con las participaciones, literal, como la canción de Pedro Infante, te alcanza para la luz, para el personal, etcétera. Entonces, todos aquellos fondos que existían a través, o partidas o claves presupuestales, a través de las secretarías, y que eran con los que complementaban estos proyectos de coinversión, que a veces era par y paso, a veces eran las tres instancias, el federal, el estatal y el municipal, han desaparecido, Rodolfo, como han desaparecido muchos de los programas sensibles para los mexicanos. Pero lo cierto es que tampoco hay una obra, digamos, relevante, estratégica del presidente contemplada para el Estado, ¿no? No, es más, yo te diría que sí le doy un seguimiento, un monitoreo muy puntual a lo que sucede con el presupuesto, y tienes toda la razón. El Estado de Puebla, para mal, ha venido perdiendo recursos en comparación con el pasado. ¿Por qué esos proyectos no se presentan? Porque necesidades hay muchas. No, el tema es que todo se ha ido concentrando a estos proyectos del presidente. Se han ido desapareciendo programas. Pero tenemos figuras muy relevantes cerca del presidente. Sí, pero el presidente de la Cámara del Senado es un poblano. Pero las el presidente prioridades de la Cámara de Diputados es otro poblano. Pues ojalá que nos sirva, pero la verdad es que muchos de estos programas que antes existían, hoy te puedo yo señalar que incluso las claves presupuestales han desaparecido. Bueno, y el gobernador, porque era una costumbre que los gobernadores también reunían a los legisladores, les planteaban una serie de proyectos para que los ayudaran a cabildear. El gobernador Luis Miguel Barbosa ha convocado a los diputados federales para plantearles algún proyecto, alguna obra estratégica. Pues que mira, requiera, digamos, no he tenido yo la fortuna de verlo, pero sería muy bueno. Pero más allá de que lo veamos o no,
ten la certeza que nosotros sí lo hemos estado peleando, lo seguiremos peleando. Ojalá que encontremos en este caso la sensibilidad del secretario de Hacienda, en este caso, de los subsecretarios del ramo, porque evidentemente, o sea, si logramos recuperar tan solo los fondos que antes se destinaban en materia de turismo a los pueblos mágicos, de donde Puebla es realmente uno de los íconos en este sentido, sí, si logramos 10 pueblos mágicos, tiene a Ciudad Patrimonio, a la capital poblana, y que también ahí había un fondo de más de 100 millones de pesos, o sea, eran pequeñas cosas que existían. Si recuperamos el tema del Fortasec para la seguridad de los municipios, si recuperamos los programas de empleo temporal que existían en la Secretaría de Comunicaciones, en la Secretaría de Desarrollo Social, hoy del Bienestar, o en la de Reordenamiento Territorial, tan solo estas cosas nos permitían hacer la limpieza de cunetas en las carreteras, ahí en la Interserrana, o sea, tenemos claro, creo que por supuesto yo estaré súper atenta y abierta a si el gobernador tiene algunas prioridades, pero más allá de ello sabemos, ahora sí que conozco el Estado, conozco las finanzas del Estado y sé qué le duele y por dónde podríamos hacerlo, y definitivamente ojalá que existiera esta sensibilidad para que ahora que iniciemos la discusión, el próximo jueves estarán presentando el paquete económico, un paquete en donde no se nos ha permitido cambiar una sola coma, Rodolfo, una sola coma. O sea, no es un tema de gestión ni de los gobernadores ni de los diputados. De hecho, el otro día en una discusión en el interior del presupuesto, había algún compañero del PT que decía, no, esto ya cambió y en enero es cuando empieza la elaboración y entonces no tenemos nada que hacer. Y yo misma fui la que dije, perdónenme, pero como legisladores no podemos renunciar a una facultad expresa, que es evaluar lo que nos mandan como propuesta y poder señalar dónde podrían haber algunos ajustes. Entiendo, fui secretaria de Finanzas, que a ningún titular le gusta que le corrijan la plana, pero cuando no hay diálogo, pues ni modo, tú tienes que estarlo señalando. Hace un año inclusive presentamos un presupuesto alterno que identificaba más de 150 programas que tenían que ser mejorados. Hoy nos iremos más que el presupuesto alterno a prioridades estratégicas de gasto, esto que a la población le está doliendo y que efectivamente mucho de ello tendría un impacto positivo pues para el Estado. Bueno, y este fenómeno se reproduce en los estados, no solamente es un tema del presidente. Te pongo el caso de Puebla. El gobierno del Estado tiene un presupuesto más o menos de 110 mil millones de pesos. Claro. Y la capital tiene un presupuesto de más o menos 5 mil, 6 mil millones de pesos. O sea, cuando en la capital está el 30% de la población. O sea, muchos, no hay claro. ninguna equidad. Y era un tema que tú planteaste como presidenta municipal, que Puebla tendría que tener más recursos, claro. Y es un tema que no ha avanzado, o sea, seguimos estancados. Pero fíjate, esta es una discusión que va más allá, o que debería de ir más allá solamente de las afinidades o de las no afinidades, Claro, sí. O sea, deberíamos de quién sea el gobernador y el claro, presidente, a una nueva discusión en la Ley de Coordinación Fiscal, porque hoy por hoy, bueno, pues tiene que ver con la redistribución de población, de aportación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por un lado deberíamos de empezar con seriedad, sí hablar de este federalismo que exige desde la parte fiscal claro. hasta, por supuesto, llevarlo a la práctica, no solo que se quede en el discurso. Porque muchas veces también he escuchado de respuesta cuando nos dicen es que les dimos potestades para cobrar más impuestos y han renunciado a ellos. Tampoco los presidentes municipales quieren hacer. Pues, o sea, digamos, no es por eso te digo. Cobrando el impuesto predial. Pues. Exacto, por eso te digo, sí requiere de un escenario menos polarizado, más racional, que nos permita cómo salen adelante las personas que viven en las ciudades. Si gobierna el PAN, el PRI, el PRD, Morena, etcétera, no importa, que tengamos estructuralmente soluciones. Por ello, por ejemplo, yo peleé el Fondo Metropolitano cuando fui presidenta. Por primera vez logramos que Puebla pudiera quedar en los fondos metropolitanos. Estos fondos hoy ya desaparecieron. Yo peleé esos temas que tenían que ver con las ciudades patrimonios, ya desaparecieron. En su momento peleamos y aplicamos muy bien el Subsemún, que luego se convirtió en Fortasec, hoy ya desaparecieron. Entonces, no es que justifiquemos a los alcaldes, pero evidentemente han ido cortándoles todos aquellos espacios que no era un tema de bono o de moche, no, Rodolfo, era un tema que al final del día, pónganle todos los controles que quieran,
pero venía a satisfacer Ahora, demandas ¿qué ocurre de la en otras gente. entidades? No sé, digamos con capitales importantes como Monterrey y zona metropolitana. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con Jalisco y Guadalajara y su zona metropolitana? ¿Son capitales también castigadas como Puebla o no? Digamos, ¿O no tanto? Digamos que hay sus asegúnes. De hecho, y yo te ofrezco que la próxima semana podamos hacer un análisis de las entidades o en los siguientes días, cuando tú me digas, Rodolfo, de cómo viene el presupuesto y cómo ha evolucionado. Nos preocuparía, y sí lo hemos visto, que de repente empiezan a tener, digamos, mayores beneficios algunos estados, no en estas obras que antes No, platicábamos, los estados morenistas, digamos. sino, por ejemplo, en los temas de la rama de los programas sociales. Ahí sí hemos visto que hay una tendencia que no ayuda a resolver los problemas de Un fondo. uso electorero de los programas sociales, lo que antes criticaban hoy, digamos, hoy por lo eso te digo reproducen. que hoy es muy complicado, que en lugar de que veamos hacia adelante después de haber ido resolviendo muchos de estos temas, pues veamos que por el contrario está siendo regresivo desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que nosotros estaremos poniendo sobre la mesa porque todos deberíamos de ponernos de acuerdo en prioridades del gasto en salud, prioridades del gasto en educación, prioridades del gasto en el mantenimiento de la infraestructura carretera, por ejemplo, y ya no te digo en las prioridades de toda la agenda de género, de la agenda de las mujeres, que hace unos días a los vicecoordinadores y a los coordinadores estando en la Junta de Coordinación les decía, a ver, ni siquiera los necesitamos. En la Cámara en este momento, Rodolfo, somos 251 diputadas, o sea que tenemos los votos suficientes para que podamos asignar los recursos al programa de atención de la salud materna de las mujeres y todo lo que tiene que ver con los aspectos de este ámbito. O sea, de verdad, si hay congruencia y voluntad política, podríamos, si viene en un incremento del 5%, poder por lo menos recuperarlo a niveles del 2018, porque los estudios que hemos hecho ahora comparados, pues nos revelan como en muchos sectores, pues cuando tú comparas peras con peras, no peras con manzanas, del 2018 al 2021, al 2022, pues definitivamente hemos tenido caídas muy significativas. Si comparas peras con manzanas, pues bueno, siempre te van a decir que hay un incremento. Los datos del presidente. Que hay un incremento, pero la realidad es que no es así. Y de veras que hay temas, ejemplos de carne y hueso. El tamiz neonatal, que había sido una gran lucha, que lo llevamos a ley, y que hoy simplemente los recursos se han, en algunos casos, reducido y en otros se han desaparecido. La vacuna para las niñas del papiloma, te estoy poniendo ejemplos muy concretos. Ya no nos vayamos a los temas de los refugios y de la violencia, que también son urgentes, pero estas cosas que además de ser un derecho. Hoy los niños no son vacunados. Sí, o sea, el imagínate, básico, o sea, sí. Entonces yo desde el año pasado he insistido que es una total incongruencia que por un lado sigamos legislando, que tengamos una legislación súper robusta de todos los derechos que hemos consagrado en la Constitución y hoy no tengamos los elementos para que los mexicanos puedan accesar a todos estos derechos, salud, educación, alimentación. Sí, que sean derechos que no se ejerzan. Así ¿De qué es. sirve que estén en la Así es. Constitución Entonces, o en las leyes si no se sí, ejercen? somos un país con una Constitución muy garantista, pero somos un país que le hemos fallado a los mexicanos para que se cumplan. Ese es mi trabajo, eso es en lo que estoy hoy metida y por supuesto eso es lo que creo que deberemos de buscar que se puedan concretar en beneficio de la población. Pues Blanca Alcalá, yo te agradezco. Al contrario, Rodolfo, Que nos muchas hayas gracias. acompañado en esta entrevista. Un Muchas placer. gracias. Gracias.